Ahí estamos Programa. entonces con Gustavo Merino, compañero del país de Ecuador. Le damos la bienvenida. Buen día, buen día. Diego Tomás, Daniela Benítez te saluda para Tucumán, para la provincia de Tucumán, Radio Prensa. Esta es la radio de los trabajadores de prensa. Eduardo, ¿cómo te va? ¿Cómo estás vos? Buen día. Buenos Perdón, días, Gustavo. Tucumán. Sí. Estamos aún consternados por los hechos de violencia que vive el Ecuador. Estamos atónitos a lo que está sucediendo y ahora mismo viviendo una tensa calma a esperas de lo que suceda después del decreto de conflicto interno Mm. emitido el día de ayer por la Presidencia de la República y las imágenes de horror y terror que se vivieron tras la toma de TC Televisión por un grupo delincuencial y que suman a la ola de violencia que se vive en Es nuestro tremendo. país. Gustavo, ¿qué pasó? A ver, en lo puntual, este grupo que ingresa al canal, ¿qué quería? ¿Qué quería hacer? Básicamente, de lo que tenemos entendidos es necesitaba un espacio con señal abierta. TC Televisión es un canal nacional que se transmite en televisión abierta para todo el Ecuador, Mm. que tiene su sede en la ciudad de Guayaquil, pero también instalaciones en la ciudad de Quito. Ujú. Al ingresar este grupo de delincuentes, lo que buscaba es emitir un mensaje a las autoridades nacionales a través de la señal de TC Televisión. Sí. Buscaban prender los micrófonos para dar lectura a su mensaje y que entendemos se repetiría a mensajes que venían dando por redes sociales y era advertir y amenazar al presidente de la República para que no los combata, para Ah. que no se vaya contra estos grupos y Ujú. que iban a actuar con hechos violentos como ya lo han registrado. Eh, para ¿Hace entendidos, cuánto tenemos que tiempo que...? decir que, Sí, perdón, déjame solo terminar esta sí, idea, sí, que sí. para entendidos especialistas en seguridad, este ha sido un mensaje con la capacidad de generar caos y conmoción en el país en medio de esta ola de violencia. Esta ola de violencia que hoy ya tiene, igual, está reflejado en todo el mundo, ¿cómo arranca, Gustavo, con cambio de autoridades de algún gobierno? ¿Qué es lo que cambia? ¿Qué es lo que vos ves, digo, como trabajador de prensa? ¿No? Porque esto no surge de la noche a la mañana. En efecto, este es un problema que viene arrastrándose desde gobiernos anteriores y que sigue creciendo en el tono y en la fuerza y responde a un hecho que ya es incuestionable, que es la penetración del narcotráfico en todo el estado ecuatoriano. Y esto, a su vez, depende a varios factores: el debilitamiento de las fuerzas del orden público, el fortalecimiento de organizaciones criminales con el apoyo y el músculo económico de los carteles de la droga de Centroamérica, de Europa, cárceles en Ecuador convertidas en centros de operación del crimen, la Son disputa centros por el comandos. incremento de rutas de la droga desde Ecuador a través del Pacífico y la corrupción que se ha contaminado y que ha penetrado incluso no solo a autoridades policiales, gubernamentales, sino al sistema judicial, que han sido cuestionadas por decisiones que han favorecido a cabecillas de las bandas organizadas del crimen en Ecuador. Sí. Bueno, nosotros hacíamos un análisis, ¿no? Porque decíamos, lo que pasa en Ecuador, no nos sorprendamos que pase en Argentina. Creo que se repite, es un modelo que se repite en toda Latinoamérica, ¿no? Viene desde arriba para abajo, ¿no? Eh, y principalmente cuando empiezan a amenazar a trabajadores de prensa o a todas las instituciones, ¿no? Pero hoy creo que Ecuador lo más creíble para la sociedad son los medios de comunicación y los trabajadores de prensa. Entonces no nos sorprendería que estos grupos, comandos delictivos, ataquen o necesiten obviamente atacar a ese punto, ¿no? A este sector más que nada.
Gustavo, ¿y qué dicen las autoridades? ¿Ya tomaron alguna decisión? ¿Mandaron, fortalecieron a los centros de seguridad, digamos, para salir a combatir, para identificar, para detectar? ¿Están nutridos de tecnología, digamos, para poder investigar y de alguna manera empezar a suprimir todos estos hechos de violencia? A ver, tras este acto sin precedentes que se ha dado a nivel de Ecuador y esta película que les decía de terror de la toma de un canal de televisión en Ecuador, el presidente de la República, Daniel Noboa, emitió un decreto declarando como un conflicto armado interno, una declaratoria o un estado de guerra interna, lo que le da la potestad a las Fuerzas Armadas del Ecuador de combatir, neutralizar y minimizar bajo el derecho internacional humanitario con la fuerza letal a 22 grupos de delincuencia criminal que desde el día de ayer, bajo este decreto, han sido catalogados ya como organizaciones terroristas. Grupos que han venido atentando ya desde años atrás y causando el caos y el desorden en el Ecuador, en principio en los centros penitenciarios, en las cárceles que se han tomado estos grupos y ahora ya en las calles del Ecuador. De esta forma, el presidente de la República no se ha pronunciado, sin embargo, el comandante del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas ha manifestado que todo grupo terrorista, es decir, estos 22 grupos ahora catalogados, se han convertido en un objetivo militar. Sí. El bien, la justicia y el orden no pueden pedirle permiso ni agachar la cabeza a los terroristas, ha manifestado. Estamos actuando con firmeza y contundencia en contra de los intentos de desestabilización y caos que se pretende realizar en el territorio nacional, y de esa forma los militares van a salir a las calles a retomar el orden público, es lo que ha manifestado el jefe de las Fuerzas Armadas, Jaime Vela. De esta forma ya hay presencia, los medios de comunicación han dado cuenta, tanto en las principales ciudades del Ecuador como son Quito, Guayaquil, Cuenca, de uniformados, no solo del ejército, sino también Policía Nacional, agentes metropolitanos que están resguardando por la poca ciudadanía que ha salido hoy a las calles, ya que se han tomado varias decisiones como la suspensión del trabajo presencial. Ahora mismo las instituciones públicas y privadas están realizando a través de teletrabajo, e igual que los estudiantes que se ha tomado la decisión de suspender la asistencia física y realizar clases virtuales. La salud pública o el sistema de salud pública ha suspendido las consultas externas. El sistema judicial está atendiendo por ventanilla virtual. En lo que sí se mantiene y con mucha responsabilidad ha sido el sistema de transporte público, sobre todo en la ciudad de Quito, con el metro de Quito, que está funcionando normalmente, y los sistemas de transporte municipal. Y también se ha recibido decisiones de apoyo de gobiernos hermanos como Argentina, Bolivia y Colombia para dotar de ayuda a Ecuador, al gobierno, para que enfrente a estos grupos delincuenciales y termine la violencia en nuestro país. Tremendo. ¿Esto se repitió, esta situación, en otras localidades de Ecuador, Gustavo, o no? Sí, en Sí. efecto, damos cuentas de que son varios los hechos de violencia que se han generado, la detonación de coches bombas, el secuestro de policías y agentes penitenciarios. Hasta el momento hay más de 100 agentes penitenciarios que ya están 3 días secuestrados al interior de cárceles, en al menos 6 o 7 cárceles en el Ecuador. Ha habido también, el día de ayer en Guayaquil se da cuenta de 29 edificaciones que fueron blanco del ataque delincuencial, incluidos 5 hospitales y una universidad, en donde los antisociales pretendían tomar rehenes, como lo hicieron en TC Televisión. Pero también la Policía Nacional ha realizado varios operativos, entre ellos 2 que ha desarticulado a 2 bandas criminales que estaban listas para atentar con explosivos y con fuerte
armamento. Pero en general las cifras que levanta oficialmente la Policía Nacional frente a los tentados y actos terroristas es que ha aprendido a 70 integrantes de estas bandas delincuenciales, ha liberado a 3 policías que estaban retenidos, ha recapturado a 7 personas privadas de la libertad que fugaron. Ha recuperado al menos o ha controlado 8 explosivos colocados, ha recuperado también 15 explosivos caseros, 9 armas de fuego, 308 municiones y algunos vehículos y motocicletas que estaban en poder de las bandas delincuenciales. Te hago otra consulta, Gustavo. El presidente, este presidente, ¿tuvo políticas concretas, digamos, para combatir todas estas mafias o tuvo políticas de apertura en donde después cuando se dio cuenta ya era demasiado tarde por el avance de todas estas organizaciones delincuenciales, como decís vos? Sí, uno de los planes que presentó para su candidatura y luego en su gobierno del presidente Daniel Noboa era el Plan Fénix, que justamente respondía a uno de los problemas sociales más importantes que vive el Ecuador, que es la seguridad. Este plan justamente fue concebido para tomar control frente a la ola de violencia y los desmanes que se daban en las cárceles del Ecuador, desde donde se genera la violencia y desde donde salen las directrices de los principales cabecillas de las organizaciones delincuenciales para cometer varios delitos y actos violentos. Uno de ellos justamente fue el detonante quizás este fin de semana en el que se pretendía trasladar a uno de los cabecillas del grupo denominado Los Choneros, uno de los grupos más antiguos y fuertes en el Ecuador. Cuando ingresaron las autoridades a ubicar a alias Fito y trasladarlo a un centro de alta seguridad, simplemente se dieron cuenta que él no estaba en donde debía estar y se ha denominado que está desaparecido. Hasta el momento no se conoce su paradero ni cuándo fugó de este centro penitenciario, que por cierto está en poder y control de los antisociales detenidos en ese lugar. Y justamente respuesta a ello el presidente declaró una guerra a estos grupos y la respuesta fue amenazas de estos grupos para que el presidente no haga nada y que si no iban a actuar violentamente, lo cual cumplieron y están ejecutando. Esto me hace acordar a Pablo Escobar y sus amenazas a los gobiernos hasta cuando se presentó como candidato en representación del narcotráfico, ¿no? Digo en Colombia, sí. Sí, lastimosamente muchos expertos en seguridad están comparando a estas alturas a Ecuador con el Colombia de los 80 o México de los 90, lastimosamente, donde es incontrolable la penetración del narcotráfico, ha empujado mucho estos actos de violencia. Tremendo. Gustavo, te quiero agradecer por este contacto, por todo el panorama que nos estás transmitiendo para aquí, para la Radio de los Trabajadores. Me imagino la angustia de muchos, ¿no? Y sobre todo de muchos compañeros, colegas, trabajadores de prensa que tienen que informar, que tienen que transmitir minuto a minuto todas estas situaciones y que se ponen en riesgo, ¿no? Constantemente contando la verdad, contando lo que está pasando en distintas localidades de su país. Te quiero mandar sobre todo aquellos compañeros que vivieron en vivo y en directo esta situación el día de ayer, ex compañeros de TC Televisión que fueron amedrentados con armas largas que las empuñaron frente a su rostro,
incluso a uno de los compañeros se le metió una dinamita en el bolsillo de su Sí, camisa. sí, tremendo. Se mostró las granadas, las bombas artesanales, imágenes de terror y de horror que esperemos no se vuelvan a repetir en el Ecuador y que las autoridades retomen el control, la paz y la tranquilidad para todo el pueblo ecuatoriano. Sí, la verdad que sí. Te mando un abrazo grande, Gustavo. Muchas gracias, buen día. Un buen día.